Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tiempo Económico, su programa que se retransmite semanalmente por Gloria Visión TV, su canal digital. Hoy día cedemos al influjo que para todos ejerce el rey de los deportes, el más querido por todos, el fútbol. Estamos precisamente presenciando el mundial que se efectúa en Qatar. Pero vamos a hacer un comentario no desde el punto de vista técnicamente deportivo, porque no somos expertos en ello, sino que vamos a referirnos a algunos aspectos que tienen que ver con la actividad futbolística en el plano político, en lo económico. Es decir, vamos a tratar de revisar algunas cosas turbias que se dan tras del negocio del fútbol. Vamos a ver entonces los entresijos del fútbol y de la organización que lo maneja a nivel mundial, que es la FIFA. Bueno, ha sido denunciado ya desde hace algunos años que la designación de Qatar como sede de este mundial fue por influencias, incluso por sobornos que se hicieron a sus principales directivos. Esto estalló en el 2010, cuando se denunció que Qatar no cumplía las condiciones mínimas para ser acogido como sede de ese mundial. Había países más opcionados, como por ejemplo Australia, Japón, el propio Estados Unidos, pero se escogió a Qatar y de ello se acusa a los altísimos directivos de la FIFA, la que maneja el fútbol planetario. La FIFA, bueno, la FIFA es un organismo que ha tenido una larga historia de hechos bochornosos, de sobornos, de manejos particulares por parte de los que ejercen la dirección de ese organismo privado, que prácticamente se maneja sin control estatal. Entonces, en la FIFA, desde que se creó, vemos que sus altos directivos, entre los cuales se han destacado personajes tenebrosos como por ejemplo Joao Avalanche, ¿no? O Joseph Platter, ¿no? Que han sido muy conocidos y tantos otros juntos con ellos han sido conocidos por hechos en los que han sido beneficiados y que han tenido una vida de rey utilizando los amplios beneficios económicos y políticos que les ha representado el dirigir este deporte que, como decíamos, es por el que deliran todos los seres humanos casi, pues, ¿no? Es muy difícil una persona preguntarle si no le gusta el fútbol. Sobre lo de la designación de Qatar, hubo denuncias que surgieron incluso del propio seno de algunos dirigentes por salvar el pellejo, denunciaron a sus compañeros, hubo investigaciones muy profundas de organismos de Estados Unidos, de organismos internacionales, y se determinaron que hubo culpables. Esto trajo consigo destituciones de algunos de los altos cargos, algunos fueron incluso procesados y fueron encarcelados. Lógicamente, los peces más flacos, los medianos, ¿no? Porque a los gordos no se los tocó. A más de esto, digo, el mundial que se realiza ahora en Qatar fue criticado porque ese país, ese pequeño emirato, es muy conocido por su violación de los derechos humanos. Y no solamente Qatar, pues ya sabemos nosotros que todas estas naciones, estos países árabes que profesan en su mayoría la religión musulmana y se siguen de una forma radical a los preceptos religiosos, por ejemplo, marginan a la mujer, marginan a ciertos grupos como los LGTB. Las mujeres son de tercera y cuarta categoría en países como Qatar, Arabia Saudí, el propio Irán, ¿no? Que también tiene sus problemas en estos momentos. En el caso de los grupos LGTB en Qatar ya se llega a hechos demasiado eh, extremos. Por ejemplo, en su código penal se especifica que personas mayores de 16 años que tengan relaciones que sean del mismo sexo, es decir, sean homosexuales, tienen penas, tienen castigos de prisión que incluso van desde los 7 hasta los 10 años.
Imagínense ustedes, ¿no? Y en nuestros países latinoamericanos, en el Ecuador, hay asesinos, gentes que deben vidas y que 5 o 6 años salen de prisión. Entonces, esto es lo que se da. Por esta razón es que en algunos equipos, en algunas selecciones, sobre todo europeas, que son las que más presumen de defender los derechos humanos, se había anunciado que como protesta a la persecución a los grupos gays iban a lucir en los partidos un brazalete con el color del arco iris, que es una representación de los grupos LGTB. Finalmente no se dio porque el presidente de la FIFA, Infantino, les amenazó que iban a ser sancionados si procedían con esa actitud que supuestamente estaba violentando los reglamentos y las leyes del país anfitrión. Irán, por ejemplo, los jugadores, bueno, los futbolistas son seres humanos que también tienen su visión del mundo, a veces no pueden negarse a expresar sus criterios, y por ejemplo, en el caso de los jugadores iraníes, como protesta a la represión que se vive en su país, habían decidido no entonar, no cantar el himno nacional. Pero estas son las cosas que se están dando en ese país, ¿no? Que de alguna manera trata de justificar esta pertinaz, esta contumaz violación a los derechos humanos en el nivel de vida elevado que supuestamente tienen los cataríes. Efectivamente, ¿no? Para los datos estadísticos se dice que la renta per cápita de Qatar es de $63.000, que está entre las más altas del mundo, pero se oculta que, en cambio, ese indicador tapa las realidades sociales en Qatar, ¿no? Porque se habla de una población de 3 millones de habitantes, pero en realidad los originarios de Qatar son aproximadamente 600.000 personas. El resto son inmigrantes, gente que viene a buscar trabajo de países vecinos, de países pobres. Llegan acá a trabajar en condiciones espantosas, miserables, ¿no? Y eso es precisamente otro de los motivos que se le ha criticado a Qatar y se ha criticado de que traten de lavar esa imagen de persecutora de los derechos humanos, de violadora de los derechos laborales con la organización de este mundial allá, que, como hemos dicho, todos los indicios nos dicen que hubo coimas para que se les asignara a ellos como sede. Pero en todo caso, habiéndose tapado con una mordaza de oro a los altos directivos, a los que tienen a su cargo la organización de este evento mundial, se dio la inauguración, que fue este 20 de noviembre. Nos recordamos de la fecha porque precisamente en ese día jugó nuestra selección ecuatoriana y salimos triunfantes frente a Qatar. Pero hay que hablar es del acto propiamente de inauguración, que para nuestro criterio fue una demostración de desvergüenza, de favoritismo, de falta de ética. Y digo esto porque precisamente junto al anfitrión, al dueño de casa, el emir de Qatar, Tamir il Assad al-Sani, y junto también al presidente actual de la FIFA, Gianni Infantino, que hay que decirlo, también ha tenido sus cositas, sus denuncias de corrupción. Junto a ellos, junto a estos personajes protagónicos del Mundial, estaba sentado Mohammed bin Salman, el presidente de Arabia Saudí, país vecino de Qatar. Y todos conocen que el monarca de Arabia Saudí, bin Salman, ha sido identificado ya con pruebas fehacientes de haber sido el autor intelectual del secuestro, tortura y descuartizamiento de Jamal Khashoggi, periodista muy conocido del diario, uno de los diarios más grandes de Estados Unidos, el Washington Post. Esto está demostrado hasta la saciedad. Pero, bueno, frente a los intereses, frente a la risa diplomática que se mantiene entre los que están al mando, parece que esto finalmente no importa. Tanto es así que hace poco el
presidente de Estados Unidos, Biden, quien, como sabemos, persigue implacablemente a Cuba precisamente porque lo acusa de violador de los derechos humanos, pero en cambio declara que este asesino, como es Bin Salman, eh, tiene inmunidad porque es jefe de Estado y lo acoge y se toma fotos, los altos funcionarios se toman las fotos con este señor, como estamos viendo nosotros. Hay otros personajes que también estuvieron en el palco de honor. El rey Felipe, sabemos las travesuras que cometen los miembros de la familia real española. Estuvieron también otros personajes de Hollywood, como por ejemplo, que se llama este actor Freeman, Morgan Freeman, ¿no? Que representó en alguna película al ya fallecido presidente de Sudáfrica, Mandela, Nelson Mandela. Estuvo también, por ejemplo, allí la vicepresidenta de Venezuela, Rodríguez. ¿Cómo es que Venezuela, que supuestamente es un país paria, perseguido por su violación de los derechos humanos, estuvo allí sentadita? Desde luego, pues Venezuela es una de las naciones que tiene las mayores reservas petrolíferas del mundo, ¿no? Y frente a estas situaciones de escasez del hidrocarburo, bueno, se deponen estas críticas, estos golpes de pecho que a veces se dan sobre la violación de los derechos humanos. Entonces, así son las cosas que se están dando en este mundial que se efectúa en Qatar. Pero la verdad es que en Qatar, así tenemos que decirlo nosotros ya como opinión particular, no es verdad que el mundial es una demostración de la hermandad de los pueblos, del espíritu deportivo, de la democratización y la inclusión de todos los países. No es así. Este mundial y todos los mundiales simplemente son una expresión del libertinaje del mercado, una expresión del capitalismo moderno, donde lo que prevalecen son los intereses económicos, el bolsillo, los cálculos geopolíticos, donde se dan estas cosas que acabamos de mencionar y bueno, esto pasa desapercibido, los 6.000 muertos por la construcción de los 8 estadios que según el régimen catarí solamente fueron 30. Bueno, al fin y al cabo eso a nadie le importa, ¿no? Y la gente común, dentro de nuestra prosaicidad deportiva, dentro de nuestro fanatismo, nos olvidamos, nos hacemos los ciegos o de verdad no vemos todos estos hechos, todos estos delitos de lesa humanidad y estamos más contentos mirando a nuestras estrellas, los Messi, los Valencia, hacer los fantásticos goles y esas jugadas maestras que nos quitan el sueño, ¿no? Esto se da acá en los niveles medios y bajos, mientras allá en las cúpulas tienen su partido aparte la desvergüenza, la codicia y el deshonor. Muchas gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad.